Hola, mi nombre es Ricardo Restrepo, soy profesor de la Universidad Técnica de Manabí y estamos acá con el profesor José Figueroa, que nos está acompañando en este curso de democracia y sistemas de gobierno en las Américas. José, ¿cómo estás? Muy bien, Ricardo, muchas gracias por la invitación para participar en este curso y discutir con los estudiantes algunas de las ideas de lo que vengo investigando. Gracias por esa invitación. Sí, y no, es un gusto tenerte acá además porque tú eres uno de los grandes expertos en mi criterio de cuestiones sobre lo que vamos a hablar, el Estado liberal, el liberalismo y también sus lados oscuros que frecuentemente son como ignorados en la historia desde el punto de vista teórico, ideológico y también en la práctica. Y es muy interesante porque actualmente estamos viviendo una nueva era liberal, neoliberal, en el Ecuador, quizás en contraste a algunos otros desarrollos que están sucediendo en la región, donde hay como un cierto empuje político, económico, social, antineoliberal, que se está constituyendo en una nueva fuerza, una nueva oleada después de que hubo no, aproximadamente 10 15 años, los primeros 10 15 años del siglo actual, que es lo que se denominó la ola rosa, la ola rosada de gobiernos antineoliberales que trataron de enmarcar una nueva política económica, social y forma de hacer política en general, más desde una perspectiva de izquierda, de un Estado activo, porque el liberalismo esencialmente tiene un poco esa ideología, ¿no? De la no intervención, ¿no? El Estado liberal y la idea central en el liberalismo, incluyendo el neoliberalismo, incluye esta idea fundamental de que hay libertad cuando el Estado deja de intervenir y deja que la gente sea libre, ¿no? Esa es como un poco la idea, haga lo que desee, lo que está en su mejor interés. La libertad negativa. La libertad negativa, exactamente, de Isaías Berlín. Y, y quizás un poco de eso se vio como ese ideal de garantía de libertad en la revolución liberal, que es muy paradigmática en el Ecuador. Y ahora estamos además con un gran estudiantado manabita, cuna de la revolución liberal. Sí. Ricardo, gracias. A ver, yo quisiera primero plantearle a los estudiantes que el énfasis de mis intervenciones de ahora vienen no tanto por el lado de la discusión de lo que es el liberalismo y el neoliberalismo como tal, porque creo que de hecho tenemos una playa de historiadores, historiadoras que están trabajando sobre eso. Estoy pensando en los trabajos, bueno, de Valeria Coronel, estoy pensando en los trabajos de Busto, es decir, hay una playa de investigadores e investigadoras que están trabajando mucho sobre el tema de la revolución liberal como tal, pero yo el énfasis fundamental que quiero, desde el cual voy a plantear, digamos, esta conversación es básicamente viendo cuál es la relación entre los sectores populares y los proyectos de Estado, y pensando básicamente, bueno, ahí sí, sobre el tema de las nociones de libertad, desde el punto de vista de la libertad negativa y la diferencia con la libertad positiva, que son las acciones concretas que tiene que hacer un Estado para que los ideales planteados por el liberalismo se cumplan, que se convierten en un problema para quienes apuestan por la libertad negativa, o sea, en el sentido de que cualquier acción regulatoria
para conseguir los principios de libertad, igualdad y fraternidad, que fueron los principios originales de esto, se cumplieran. Sabemos que hay dentro de la tradición del liberalismo un fuerte peso de lo que son los legados más de carácter oligárquicos o aristocratizantes que impulsan la defensa de un modelo de privilegios heredados en últimas del antiguo régimen. Y esto entra en disputa con proyectos que es lo que yo realmente, digamos, trabajo, una de las líneas de trabajo, que no solamente el tengo yo, sino que la tiene un grupo de intelectuales latinoamericanos grandes en este momento. Julio César Guanche, está Luciana Cadalla, está Valeria Coronel, ¿sí? Estamos... justamente, bueno, está Sanders también, digamos, estamos trabajando justamente en ese proceso de tratar de descubrir cuál ha sido la voz de los sectores, digamos, tradicionalmente subordinados dentro del proceso de construcción de estos proyectos políticos, de la construcción de estos modelos de Estado nacional, y que normalmente digamos, en una tradición de la historia del pensamiento, estos sectores han sido vistos como sectores manipulados por un grupo de caudillos que son los que imponen las líneas, y específicamente los indígenas, los negros, los montubios, por ejemplo, en su conjunto fueron vistos como actores pasivos que venían simplemente manipulados, si se quiere, por este caudillismo, y que ellos tuvieron una actitud fundamentalmente pasiva. Hay un cuestionamiento a esta perspectiva por parte de lo que sería el republicanismo, que tiene una gran conexión efectivamente con una de las vertientes del liberalismo que es poco explorada, que es lo que sería esa vertiente de la versión radical, que acepta efectivamente el tema de la incorporación de la ruptura de los privilegios, y no solamente la ruptura de los privilegios, sino también que acepta efectivamente que se establezcan las medidas necesarias para que los sectores que han sido tradicionalmente marginados ocupen efectivamente un lugar de protagonismo dentro de la construcción de los estados nacionales. Sabemos que estos proyectos han tenido fracasos, ¿no es cierto? Y también hubo un momento muy importante que creo que forma parte también de las reflexiones, es el momento en el que esas tradiciones liberales que fueron asumidas, digamos, por las corrientes más oligárquicas, se entra en un proceso de desvanecimiento del liberalismo y empieza a surgir con fuerza las corrientes estrictamente de izquierda, ¿no es cierto? En muchos casos, algunas corrientes reivindican la continuidad con ese pensamiento liberal de carácter republicano popular, pero otras tradiciones normalmente lo que hicieron fue como establecer una especie de gran ruptura. O sea, no hay una línea de continuidad para algunos teóricos de izquierda entre lo que sería el liberalismo y la izquierda. Mientras cuando uno empieza a explorar las fuentes de las cuales quiero justamente conversar ahora, nos damos cuenta que el liberalismo de carácter republicano y popular, muchísimos de las demandas coinciden fuertemente con las demandas que serían luego claramente demandas vinculadas a las tradiciones comunistas o socialistas, ¿no? Hay una fuerte coincidencia. Y por otro lado, me parece que también es muy interesante pensar el tema de la tradición liberal dentro del radicalismo y dentro del republicanismo, porque da una serie de elementos importantes para la izquierda, en el sentido de la concepción de la libertad también, porque sabemos que la tradición, digamos, de la izquierda ha sido muy problemática respecto a la casi que anulación de ciertos elementos de la libertad burguesa por parte de proyectos de un estadocentrismo y un partidocentrismo terriblemente fuerte, que anulan efectivamente estas multiplicidad de voces, estas especificidades de las demandas, y creo que la conexión entre el liberalismo radical y el republicanismo popular con la izquierda también tiene un sentido para una discusión de lo que sería los proyectos de democracia radical, por ejemplo, en el contexto de los debates sobre la izquierda,
sobre el papel, digamos, de los movimientos sociales, de los sujetos, de los individuos, de las aspiraciones individuales, que es un tema además creado con mucha fuerza por la revolución burguesa. Las aspiraciones individuales se caracterizan por ser un tema amplio y expandido, pero también existen lo que son las aspiraciones de tipo comunitaria, que uno encuentra que son muy interesantes porque tienen una gran trayectoria histórica en el contexto del liberalismo radical y del republicanismo popular. Es decir, la gente no solamente se concebía como individuos, que sí se concebía como individuos, pero a la vez también en muchos casos se sentía como parte de grupos, corporaciones, estamentos, ¿sí? Entonces, y esto es muy interesante, justamente abierto por el tema de lo que sería esta búsqueda sistemática de ver el protagonismo de los sectores populares en el diseño de estos modelos políticos de construcción de los estados nacionales. Y hay digamos, un tercer nivel que me parece interesante, así como anunciar en relación con la reflexión que planteas, es que efectivamente la búsqueda también de la tradición del liberalismo radical, del republicanismo popular en su conexión con la izquierda, también nos permite reflexionar sobre el problema del neoliberalismo contemporáneo, sobre todo porque nos encontramos en un momento en el cual digamos, el ataque sistemático hacia la forma de Estado, hacia la forma de Estado, que es un ataque que no es neutral y no ocurre por simple coincidencia. En eso hay una coincidencia muy curiosa en el contexto del neoliberalismo, tanto de movimientos sociales que se adjudican como, digamos, provenientes de las tradiciones de izquierda, en cierto sentido como una especie de escepticismo sobre el Estado, una especie como también de cierto anarquismo, porque se considera que, digamos, en términos Foucauldianos, todo Estado es expresión simplemente de la dominación. Y eso es digamos, una de las tradiciones que tiene muchísima fuerza en el contexto contemporáneo y que es impulsada curiosamente por sectores de izquierda y que coinciden curiosamente con los sectores más de la extrema derecha, quienes también son antirregulatorios y quienes han generado toda una gama de conceptos absolutamente negativos en torno al Estado, Sí. fundamentalmente, digamos, como tratando de sostener esa tesis inicial, que es el de la libertad solamente en sentido negativo, pero no positivo. O sea, ¿qué es esto? De sentido negativo es dejar que las cosas ocurran supuestamente, porque realmente lo que sucede es que el Estado interviene como un agente absolutamente definitorio, pero solamente en los campos en los que es la defensa de los privilegios, que es un poco lo que realmente ocurre en el contexto del neoliberalismo. Entonces, me parece que es importante, digamos, como, digamos, lo que yo he ido un poco extrayendo de las investigaciones, sobre todo de ir viendo el lugar protagónico que han tenido los afrodescendientes, sobre todo en el proceso de construcción de las repúblicas, insertos muchas veces dentro de unas prácticas y retóricas políticas muy cercanas hacia el liberalismo radical y hacia la democracia radical, y por el contrario, cómo esas tradiciones han sido negadas de manera sistemática desde el siglo XIX hasta ahora. Lo que a mí digamos, de las grandes enseñanzas que esto me ha dado a mí es, por un lado, ver que los sectores populares no son sectores pasivos dentro de la construcción de los estados nacionales. También me ha permitido ver que el Estado, la forma Estado, no es necesariamente la forma negativa que, digamos, sobre todo en el contexto posmoderno y neoliberal, se intenta ver a partir, digamos, del Foucauldianismo y todas estas teorías que plantean que el Estado simplemente es lo que se llama la razón instrumental. El Estado es esa especie de entelequia y instrumentalización que simplemente está para la defensa de los intereses de un grupo específico, sino que también el Estado es, y esto es, uno lo encuentra efectivamente en estos legados de carácter popular, el Estado es una necesidad para poder lograr implementar la libertad positiva.
es decir, el Estado es la única garantía que hay para que dos actores asimétricamente confrontados, ¿sí? Resuelvan en los términos más beneficiosos para el sector menos favorecido lo que sería la posibilidad de la construcción de la igualdad. Y esto es, esta demanda, este tipo de demanda de la igualdad, es lo que a mí me ha venido intrigando enormemente, y ahí sí ya podría un poco empezar a hacerte referencias a lo que he visto en el contexto, tanto en el contexto de la Revolución Liberal, en el caso del Ecuador, digamos, del papel que cumplieron los sectores populares y sobre todo los sectores afrodescendientes. Eh, no sé si Sí, no, eso es súper importante porque quizás ahí es donde encontramos el sitio donde verdaderamente se puede cumplir este ideal de la libertad, y que no en el mismo nombre lo lleva el liberalismo, es supuestamente la ideología, el movimiento político para lograr la libertad, ¿no? Eso es como lo que más evidentemente, más claramente propone y ofrece el movimiento liberal. Y la cuestión ahí es cómo. Entonces, frecuentemente está muy ligada a esta concepción de no intervención, ¿no? Y la idea de que el Estado no debe intervenir. En el caso del Ecuador, y es muy, muy generalizado, una idea fundamental ahí es el laicismo, la separación del Estado y la Iglesia, e involucra en eso la educación laica, de que el Estado no venga con la Iglesia a lavarle el cerebro a la gente, sino que haya la libertad de pensamiento, la libertad de investigación, la libertad para creer en diferentes religiones, diferentes cultos, diferentes asociaciones. Y en ese sentido, pues bueno, ¿quién puede estar en contra de eso, no? Y eso en gran parte fue uno de lo que estuvo a favor las revoluciones liberales, digámoslo más ampliamente. Y en Ecuador sí que se dio, e incluso el gobierno de Alfaro expropió muchas de las tierras de la iglesia, ¿no? El gran terrateniente en el Ecuador. Y como tú haces notar, o sea, en el liberalismo hay esta duda sobre el Estado y que converge a veces con percepciones de derecha y de izquierda, porque incluso desde la derecha es porque supuestamente el Estado va a ser inepto, va a ser injusto, va a premiar quien no se merece ser premiado, va a intervenir injustamente en los mecanismos del Estado, de los méritos, del mercado, de los méritos, efectivamente toda intervención. De hecho, los impuestos son un robo, entonces por definición el Estado es una corrupción. Mientras que la izquierda, también en su crítica del Estado, dice, como tú bien mencionabas a Foucault, y también que hace eco de Max Weber, ¿no? Que básicamente por definición el Estado es el ente de un grupo de hombres que domina a otro con el uso percibido como legítimo de la fuerza, ¿no? Entonces, efectivamente es un ente de dominación, que es la categoría opuesta a la emancipación. Y como Marx lo puso, en efecto, es el comité ejecutivo de la clase dominante de cualquier época. Entonces, hay estos escepticismos sobre el Estado. Y en el caso del liberalismo vemos en el Ecuador que si bien hubo esta gran oportunidad de hecho, de alguna manera, incluso debatir y cuestionar lo apropiado que es hablar de la libertad negativa versus la libertad
positiva, porque incluso los derechos y las libertades negativas requieren una acción positiva del gobierno, como es, por ejemplo, incluso derechos y libertades paradigmáticamente liberales, que son la seguridad física y los derechos de propiedad. En ambos casos tienes que financiar a la policía, tienes que financiar a las cortes, tienes que darles formación, tienes que asegurar que todos estén financiados, tienes que asegurarte con mecanismos para que no haya corrupción, y todo eso es acción del Estado. El registro civil es financiado, el registro de la propiedad es financiado por el Estado. Entonces, en todos estos ámbitos igual requieres una acción del Estado, y también requieres incluso en un derecho como el otro paradigmático del liberalismo, que es el derecho a la libertad de expresión, para que justamente todos tengan libertad de expresión, todas las personas, haya libertad de prensa, haya libertad de pensamiento. Requiere inversión en educación, en que las personas puedan acceder al conocimiento por medio de la educación, por medios de comunicación, ampliamente, no solamente para aquellos que tienen el recurso y el capital para dominar estos medios de generación y difusión de conocimiento o de propaganda, como frecuentemente lo es. Entonces, toda esta cuestión de incluso el debate sobre derechos negativos o libertades negativas, que es la no intervención del Estado, versus las libertades y derechos positivos que requieren la acción del Estado, pues de alguna manera colapsa el rato que se ven los derechos y las libertades concretas. Y en el caso del liberalismo ecuatoriano, pues vemos que quizás sí hubo, si bien hubo unos avances, en términos de que se requieren recursos, especialmente de estos entes monopólicos o oligopólicos religiosos de dominación psicológica y de propiedad, de desposesión, como el que ha ejercido la iglesia y los grandes terratenientes del Ecuador. A la final, esa reforma agraria no llegó al pueblo, ¿no? Básicamente se lo quedó el Estado, y esa fue una de las grandes deficiencias que hace que también las personas, incluso de izquierda, puedan tener un escepticismo sobre lo que vaya a ser el Estado, y cuando vayan a estar en el Estado, tienen que tener en mente cómo no caer en esos vicios efectivamente del poder. Pero sí que es importante poder pensar en un Estado más garantista de derechos. Justamente un Estado para la emancipación, que invierta la relación que hay entre el pueblo, ¿no? Lo popular, en un estado dominante de dominación versus en un estado que es popular, republicano, que justamente se vuelve un instrumento de emancipación. Y ahí quizás el republicanismo popular y las clases populares que han conformado el liberalismo sí que fueron una fuerza fundamental en darle ese giro de emancipatorio al Estado liberal. Sí, Ricardo, yo un asunto que he venido haciendo y que quisiera que esta es una excelente oportunidad además para reflexionar desde, digamos, desde estas investigaciones más de corte histórico-social, intelectual, ¿no? De los sectores populares. Yo he venido explorando qué significa el concepto de libertad y el concepto de derecho para los sectores populares, o sea, cómo se ha ido forjando el concepto de libertad y el concepto de derecho en los sectores populares. Y específicamente he estado trabajando desde ahora, desde el caso de Esmeraldas y desde el caso de Cuba, cómo se ha ido forjando las nociones de libertad para los sectores afrodescendientes, ¿sí? Para los esclavizados, cómo se fue forjando las nociones de libertad para los criollos, ¿sí? los negros criollizados, y luego para los
afrodescendientes a nivel continental. Y esto es súper interesante. Hay un excelente trabajo de una historiadora, Rocío Rueda, sobre el tema de el papel que cumplía Esmeraldas en el contexto colonial, estamos en el contexto colonial tardío, ¿no? Es un momento justamente antes del inicio de los movimientos de emancipación. Y ahí sucedía un asunto muy interesante en Esmeraldas. Los esclavizados que estaban, además venían bien sea con esclavistas de Quito, de Popayán, de Buga, de Cali, ¿sí? Tenían a sus esclavizados, ¿no es cierto? Haciendo prospecciones para la explotación minera, haciendo explotación minera, pero la zona de Esmeraldas tuvo una característica y es que por presiones de Guayaquil fue convertida poco a poco en una zona marginal en términos territoriales, porque los guayaquileños preferían realmente mantener el control a través del puerto y el monopolio, ¿cierto?, de lo que sería la salida de materias primas por Guayaquil, y eso evitó, por ejemplo, que se construyera tempranamente un puerto en la zona de Esmeraldas, a pesar de que las condiciones eran mucho mejores, ¿no? Incluso Manabí también de una u otra forma sufrió esto. Dada esta condición de marginalidad de Esmeraldas, los esclavistas aprovechaban esa marginalidad para no pagar los impuestos que tenían que pagar a la corona. Y estamos hablando de un momento donde hay es un momento de una gran internacionalización, ojo, es decir, no estamos hablando de que estos movimientos ocurren de manera aislada, sino que forman parte de una serie de transformaciones que se vienen produciendo a nivel continental, digamos, también por transformaciones que impulsa la propia corona española, como por ejemplo las reformas borbónicas, que fueron generando muchos movimientos políticos, y también se racionaliza mucho el tema de los impuestos. Y resulta que afrodescendientes, esclavizados y la corona empiezan a establecer conexiones y negociaciones para que los esclavizados vigilen a los esclavistas y garanticen de esa manera el pago de impuestos a la corona. Y resulta que estos esclavizados empiezan a ganar un poco de dinero como resultado del trabajo de vigilancia a los esclavizados, y con eso empiezan a comprar su libertad. Entonces, es interesante. Vigilancia de los esclavistas. Sí, los esclavizados vigilan a sus propietarios, ponerle entre comillas, a mí esos términos me parecen espantosos, ¿no? Los vigilan, sí, informan a la corona, y la corona les paga como resultado de esa vigilancia, y ellos con eso compran su libertad. Este es un ejemplo, ¿cierto?, en el cual vemos que la relación asimétrica entre el esclavista y el esclavizado, que se da en un espacio específico, requería incluso la intervención de un Estado complejo, ¿cierto?, como fue el Estado español en esa intermediación, y le dio dinero al esclavizado para que comprara su propia libertad. Esto forma parte, y esto no es un asunto menor. Hay que pensar que a finales del siglo XVIII, inicios del siglo XIX, hay una serie de revueltas, muchas de ellas vinculadas hacia el tema de la racionalización de los impuestos que estaba metiendo la corona con las reformas borbónicas, pero también y principalmente empiezan a surgir las primeras posibilidades, o sea, hay un proceso de crecimiento, si se quiere, de una conciencia criolla, ¿no es cierto?, a inicios del siglo XIX, y esa conciencia criolla no es solamente una conciencia que tienen los blancos ubicados en las ciudades, sino que también es una conciencia que se viene desarrollando en estas periferias en las cuales se empiezan a presentar este tipo de situaciones. Ya para el siglo XIX, esta situación se torna realmente bastante insostenible, y se discute algo que es poco explorado, digamos, dentro del pensamiento filosófico latinoamericano, es la posibilidad que desde España se lleve a cabo un país que sea un solo país, se rompan un poco las relaciones asimétricas de tipo colonial, ¿cierto? Ese es un momento además donde España venía sufriendo
una gran ofensiva de parte de los ejércitos napoleónicos, ¿no? Y en ese momento se plantea, bueno, ¿será posible que creemos una especie de gran país? Y eso se discutió en Cádiz, ¿sí? Fue lo que se pensó. Y una cosa todo esto también, en el que hay una participación muy importante de los intelectuales negros y los intelectuales indígenas. Esto no es solamente un fenómeno de blancos que están haciéndolo para allá, sino que las Cortes de Cádiz discuten justamente las nociones de libertad que vienen ya en juego, que se vienen colocando en el contexto de América. Y se planteó eso efectivamente, bueno, Fernando VII fue apresado por Napoleón, ¿no es cierto? Y luego traiciona este acuerdo. Fernando VII traiciona la posibilidad, y básicamente porque los sectores muy vinculados con los intereses esclavistas y con los intereses de mantener efectivamente la sujeción económica de los indígenas, dijeron que no aceptaban un concepto de ciudadanía amplio, sino que planteaban un concepto de ciudadanía restringido. ¿Sí? Esta traición fue uno de los factores más importantes para generar los movimientos emancipadores de América y el apoyo popular que tuvieron esos movimientos. Entonces, Esmeraldas, por ejemplo, es un caso que es absolutamente paradigmático en ese sentido, porque en Esmeraldas se venían justamente negociando estos conceptos de libertad, y Esmeraldas es uno de los primeros sitios donde se van declarando efectivamente estas nociones de independencia. Una vez se rompe esto, se radicalizan las nociones, los conceptos de criollismo, y las élites americanas empiezan a pensar cuál sería efectivamente el lugar, la posibilidad que habría de hacer una incorporación más o menos sistemática de los sectores subalternos hacia los procesos de independencia, y sobre todo que sucedió un fenómeno que fue muy importante, muy importante para pensar este lugar activo de los sectores populares, fue que los sectores populares desarrollaron el primer proyecto de independencia radical en América, que fue la Revolución Haitiana. ¿Sí? Estamos hablando de 1805, en un fenómeno que empezaba desde finales del siglo XVIII y que demora hasta 1805, que además es muy interesante y muy complejo y muy curioso, porque la Revolución Haitiana fue una revolución, primero, anticolonial. Derrotaron a los franceses, ¿cierto? Derrotaron a Napoleón en una segunda fase. Napoleón envió a Leclerc a Haití, y Leclerc fue derrotado. Pero por otro lado, ellos llegan a un intento de acuerdo con Toussaint Louverture, que fue el gran jefe militar, estratega político haitiano, una de las figuras realmente que hay que estudiar, que hay que conocer con fuerza. Toussaint se entrega al ejército napoleónico porque se supone que iban ya a haber unos acuerdos, y lo cogen preso y lo llevan para Francia, ¿cierto? Muere en prisión, y los radicales haitianos continúan, dicen, no, nosotros no vamos a frenar el proceso independentista por esta gran traición y por la pérdida de nuestro gran líder. Ese tema continúa hasta que efectivamente se declara la república, primero en una batalla por la independencia contra unos ejércitos que estaban ya presentes en Haití, y en segundo lugar la guerra contra la esclavitud. Es decir, Haití fusionó lo que es la construcción de un Estado nacional con lo que fue la derrota del esclavismo en América, ¿cierto? La primera derrota. De hecho, eso llevó a que los franceses declararan en un principio la abolición de la esclavitud en la misma Francia, y después la reestructuran en la propia Francia. Lo curioso, lo complejo de esto, de la Revolución Haitiana, es que, digamos, estamos viendo cómo los sectores populares apuestan por la libertad y lo tienen muy clara la película. O sea, no es que es un concepto inventado por los criollos que le llevan a los sectores populares, sino que son los sectores populares en su propia lucha por la emancipación que crean esta noción de libertad. Ahora, uno se pregunta qué pasó con Haití. Efectivamente, esa es la gran pregunta, ¿no es cierto? El poder imperial transnacional no podía admitir
la existencia de una república de negros que además estuviera directamente atentando contra la esclavitud que estaba en gran vigencia a nivel continental. Era la máquina fundamental en la cual se estaban desarrollando las economías de Estados Unidos y de muchos países latinoamericanos. Y recordemos también que la esclavitud significó un golpe económico muy fuerte para Francia, tomando en consideración que Haití y la actual República Dominicana eran el primer espacio de producción del azúcar, ¿cierto? Que es uno de los productos fundamentales para la modernidad capitalista, como dice Mintz, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el azúcar es la que da caloría para que la gente trabaje. Entonces, esa producción de calorías estaba en Haití y la perdieron. ¿Y qué fue lo que hicieron entonces estos poderes coloniales? Primero, no podían admitir absolutamente para nada que existiera una república libre, negra, ¿cierto?, en el continente, y mucho menos podían admitir que existiera este ejemplo de lo que sería la lucha contra la emancipación. Entonces, Francia, Estados Unidos y el Vaticano hacen un tema con Haití, y estamos hablando además de un proceso, en un momento en el cual hay la efervescencia libertaria, independentista, ¿no es cierto? A pesar de esto, incluso que los haitianos apoyaron enormemente el propio proceso de emancipación de los Estados Unidos a través de Luisiana, toda esa zona, ¿no? A pesar de eso, sin embargo, los Estados Unidos, el Vaticano y lo que fue Francia deciden hacer un bloqueo a Haití, fue bloqueada. Y ese bloqueo incluso vino acompañado de unos cargos, ¿no es cierto?, económicos que son más o menos el equivalente como a 30.000 millones de dólares actuales que los haitianos tuvieron que pagar hasta los años 50 más o menos a Francia. O sea, Francia le cargó a Haití en la compensación de lo que significaba haber perdido Francia la esclavitud y haber perdido esa colonia productora de azúcar. Entonces fue una libertad bastante a medias, ¿no es cierto? Ahora bien, el proceso de construcción republicana de Haití fue fundamental para los procesos de independencia de América. Los ejércitos independentistas americanos, empezando por Bolívar, llegan a Francia, a Haití, y Haití, Bolívar es recibido por Pétion. O sea, Pétion da un gran apoyo económico y de hombres a Bolívar, y eso cambió incluso la situación que venía complicada. Un ejército de miles. Sí, fueron como 6.000, y 7 barcos, una imprenta. Exactamente. Sí, entonces fue realmente un apoyo impresionante el que dieron los haitianos para esto. Y todo esto lo sabían pues los sectores populares. Porque estamos hablando además de un momento en el cual se habla del Black Atlantic, donde efectivamente se difunden por los rumores, llegan los cuentos a distintas zonas, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto va haciendo entonces que en los ejércitos independentistas empiezan a incorporarse de manera grande los sectores populares. Cuando hablo de los sectores populares estoy hablando entonces de los indígenas y de los negros que están colocando ellos su agencia. Ellos están peleando por el gran legado que le planteó Haití y por las promesas incluso de la independencia, que era la promesa de la ruptura de la esclavitud. Bueno, pero además del bloqueo a Haití, otro asunto que hubo muy complejo, que forma parte también de la terrible historia latinoamericana, es que después de la revolución haitiana se empieza a crear el miedo al negro. Es decir, pero el miedo como un tema sustantivo de la cultura y de la cultura política. La revolución haitiana fue identificada como una acción bárbara desarrollada por negros, comedores de carne humana, bebedores de sangre humana, y Haití termina convertido realmente dentro del imaginario como el país del vudú, ¿sí? Incluso escritores, digamos, no sé, escritores que no han sido sometidos a una crítica, como por ejemplo Alejo Carpentier, escribe una novela que se llama El reino de este mundo, donde intenta describir lo que fue el proceso
emancipatorio de Haití, pero realmente lo que hace es que lee la novela desde la perspectiva, bueno, de un esclavo que termina necesitando del amo y habla solamente de los fenómenos que Carpentier entiende como temas que son específicos de Haití, que es todo el exotismo. Ahí él no, en la novela El Reino de este Mundo no menciona, por ejemplo, a Toussaint. Es inexistente Toussaint. Pero en cambio existe el vudú, existe la magia, existe el bunga bunga y toda esa serie de imaginarios que se van desarrollando sobre Haití de manera colonial. Tanto el imaginario colonial sobre el miedo y el exotismo vinculado con el tema del vudú es tan fuerte que hacia inicios del siglo XX hay una novela, ahora no recuerdo el autor, pero es un novelista que escribe justamente, se llama La Isla Mágica, creo que es el nombre que le pone, cuando está Haití intervenido por los Estados Unidos, está plena presencia del ejército norteamericano. ¿Y qué es lo que desarrolla la idea que tenemos hasta hoy, que el vudú y Haití son lo mismo, que es un país de negros, brujos y caníbales, ¿no? Ese es el imaginario que se crea como compensación colonial a la revolución haitiana, que fue una revolución antiesclavista y anticolonial. Entonces, Y universalista, o por sea, lo la demás, sí, concepción de Haití no era simplemente ya, bueno, que pudiesen y de alguna manera pudiese haber sido algo legítimo, ¿no? Después del trauma de la esclavitud, de ser esclavizados, de haber sido robados de su hogar y traído a nuevas tierras bajo un látigo, a sufrir las mayores indignidades y desposesiones que se puedan imaginar, logran una soberanía, un estado no colonial. Y digamos, con eso ya hubiera, o sea, desde una perspectiva histórica, con eso ya hubiéramos dicho, bravo Haití, lo lograste, ¿no? O sea, bien, y que haya hecho su república de negros en Haití y que incluso hubiera, y este es el concepto universal de ciudadanía, por lo menos si hubiera tenido universal relativa, o sea, todas las personas dentro de su territorio son iguales. Pero no, ellos fueron mucho más ambiciosos. Y como tú bien dices, se pusieron en el proyecto de realmente instaurar una libertad para todos, ¿no? Y tenían este concepto de que todos somos negros, ¿no? Y es súper generoso ese concepto, además, después de todo lo que han sufrido. Y lo único que le piden a Bolívar cuando le dan toda esta transferencia de recursos y de ayuda y de apoyo ideológico y material es que libere a los negros también, que la emancipación latinoamericana sea para los negros también y no solo selectiva a los blancos. Y ellos tienen este concepto y por eso tenían que ser castigados. O sea, por eso es que Estados Unidos se pone o bueno, incluyendo Francia, ¿no? Francia además les cobra la emancipación de los esclavos, la rodea, la bloquea junto con Estados Unidos, en este caso hacen esa alianza y, y no podía ser Haití un éxito porque eso proveería un ejemplo para el resto del mundo y no podía ser Haití un eje de emancipación universal en el mundo, como de hecho se pusieron en ese proyecto ambicioso de no solamente restringir como una nación privilegiada de emancipados, sino que no, también hay los hermanos esclavizados en el resto de las Américas y con ellos también tenemos un lazo de hermandad, de solidaridad y de adhesión a los principios, incluso que no son los verdaderos creyentes de los principios de la Revolución Francesa, de fraternidad, de libertad para todos, de hermandad.
Y por eso tenían que ser aniquilados, por eso tenían que ser reprimidos. Y por eso también en términos ideológicos, nunca estudiamos a la revolución haitiana, o sea, digamos en la estructura educativa Ujú. nunca se estudia. Lo que se estudia es, o sea, como el eje central es la revolución liberal del liberalismo estadounidense, ¿no? Que entonces Jefferson, el Hamilton, Jay, Locke son los Referentes, ¿no? principales pensadores y arquitectos del Estado liberal de los Estados Unidos que provee el referente y el ejemplo fundamental para el resto de estados que quieran ser libres en el mundo. Cuando ellos, y esto lo hace muy bien el documental que vimos de Enmienda 13, ¿no? Que justamente el original, la constitución, la arquitectura fundacional del Estado estadounidense es del derecho fundamental de los esclavistas a tener esclavos y de su dominación completa sobre los esclavos negros, de tal manera que si uno se volaba, tenía derecho a que si estaba en otro estado, en ese estado se lo devolvieran, ¿no? Entonces, esa es la ideología ya eh, codificada a nivel constitucional de lo que muy paradójicamente muchas veces se concibe como el Estado basado en los ideales de la libertad. Y nos acordamos de estas personas que no tenían ningún reparo en escribir, en violar mujeres negras en la mañana y en la tarde escribir lindos tratados sobre la belleza de la libertad. Y esa hipocresía nunca se cuestiona o muy pocas veces es marginal el cuestionamiento en el sistema educativo de que cómo podemos tener a estos referentes de la libertad. Son esclavistas, son la antítesis de la libertad, de los valores de libertad. Y ocultamos y silenciamos a los pensadores y el ejemplo haitiano como ejemplo justamente de estos nuevos conceptos más universales, más populares de la emancipación universal, una emancipación verdaderamente republicana que piense en valores no solamente de forma egoísta, posesiva, individualista, sino desde una perspectiva de emancipación para todos. Y o sea, lo interesante es que cuando uno va a la universidad frecuentemente y estudia teoría política, o sea, todos leemos a Locke, no, todos leemos el segundo tratado sobre el gobierno civil. Y está muy bien que lo leyamos, porque, o sea, es un referente, pero nunca, no, o sea, cuestionarlo como, ¿no? En lo que la agenda que estaba diseñada a llevar a cabo, ese análisis profundo, político, ético de lo que significaba y contextualizarlo en el hecho de que John Locke era un esclavista. Él era un capitalista de la compañía real africana, inglesa, ¿no? Que justamente se basa en la trata de esclavos. Y fue principal autor de la Constitución de las Carolinas, en el cual este gran ideólogo de la libertad y el gobierno representativo dice, todo hombre libre de Carolina debe tener absoluto poder y autoridad sobre sus esclavos negros, cualquiera que sea la opinión o religión de estos. Y ahí hay, no, pero es que mira qué libre pensador, o sea, puede ser judío o puede ser protestante, puede ser católico, con tal de que seas un hombre blanco y tengas esclavos,
vamos a respetar tu derecho, ¿no? Esa es la libertad y es esa restricción que está diseñada para una élite la que frecuentemente no se hace esa decodificación de lo que realmente pensadores como John Locke del liberalismo están planteando desde el liberalismo clásico, y podemos encontrar también ejemplos en el nuevo liberalismo, que es el neoliberalismo. Sí, Ricardo, de hecho, podríamos decir que la igualdad, la fraternidad, la igualdad es una forma de libertad positiva. Es fundamento. Porque no puedes hacer un simple enunciado de la igualdad, sino afecta los mecanismos que permitan su consecución. La igualdad no es un mero enunciado, sino que es un horizonte que se consigue implementando una serie de medidas que justamente los esclavizados era lo que estaban requiriendo, ¿no? O sea, la construcción de este horizonte de libertad requería entonces una intervención. ¿Qué fue lo que hicieron, de hecho, El todos? fundamento de la libertad, porque si tienes un gran desbalance de poder en la sociedad, pues los que están arriba van a estar dominando los que están abajo. Y justamente eso es lo que cruza y contradice y anula una libertad generalizada. Ahora, es importante ver que todas las discusiones de finales del siglo XVIII, de inicios del siglo XIX, los sectores populares tienen formas activas de participar dentro de ellas. Hay clubes, hay formas orales, hay incluso difusión de la prensa en regiones donde la gente con distintas estrategias de lectura en voz alta, por ejemplo, iba rompiendo esas asimetrías y esas inequidades producidas, por ejemplo, por el analfabetismo. Digamos, hay una cosa muy importante de finales del 18 y para el 19, que es el tema de los clubes masones que aparecen y empiezan a generar formas de sociabilidad en la cual los sectores populares tienen una alta participación y discuten y forman parte efectivamente del concepto, de la creación de este concepto. Entonces, por todo esto es importante tomar en cuenta porque no puede entenderse, por ejemplo, los procesos de independencia y la participación de los sectores populares como una serie de sectores manipulados, maniatados, como dirigidos por unos caudillos, sino que por el contrario estaba justamente las posibilidades de la libertad como lo que estaba colocado en el núcleo central de lo que serían estas movilizaciones. Y algo que pasó muy interesante entonces es que los procesos independentistas empiezan a constituirse con ejércitos independentistas en los cuales hay una alta participación, es una mayoritaria participación de sectores populares. Están negros, están indígenas y mujeres negras y mujeres indígenas que van participando de esto porque efectivamente tienen esta gran discusión sobre los conceptos de libertad que forman parte del final del 18, que hacen la Revolución Francesa, que crean, que se discuten en el Atlántico general, que llegan hacia América, que se discuten en Estados Unidos, que se discuten en el Caribe, llegan también a Cuba, ¿no? Llegan también a América Latina y vienen todos relacionados con todos estos procesos de discusión de lo que sería el horizonte que la gente quiere. Y entonces, eso fue lo que sucedió, eso fue lo que dio una base popular a la independencia. Ahora sucedió, efectivamente, la reacción cuál fue, y eso es importante tomar en consideración, que empieza a primar un concepto de liberalismo de libertad negativa y realmente no se crean los mecanismos que permiten crear las condiciones para la igualdad. Y se empieza a generar, luego de que se da el triunfo de los países, de las nuevas repúblicas, se empieza a rehacer las estructuras coloniales y se empiezan a recolocar nuevamente a estos sectores populares en sus sitios de subordinación. Y un caso muy importante en el caso del Ecuador, que es absolutamente decidor, y en el caso de Colombia también, es que las negociaciones en torno a la libertad de los afrodescendientes fueron sustituidas por lo que se llama la libertad de vientres. Es decir, no se entregó la libertad a los que participaron de la guerra de independencia y a los pueblos que representaban, sino que se planteó entonces que no serían libres ellos, sino los hijos.
Eso es una cosa impresionante, es decir, es un acto de traición tan grande como el que se cometió con Petión, y de hecho Bolívar también participó de esta traición, porque empezaron a preocuparse mucho más por los intereses de los esclavistas y no por los intereses de esos sectores que habían apoyado los procesos de independencia. Entonces, en el caso de Esmeraldas, hubo un segundo momento, entonces, un tercer momento, ese momento en el cual los sectores que están esclavizados negocian con la corona, compran su libertad, los sectores que engrosan mayoritariamente los procesos de independencia, ¿no es cierto?, de la independencia contra España, y luego la lucha por la libertad real se convierte en un fenómeno importantísimo, o sea, porque la promesa esa de la libertad que fue pospuesta hasta mediados del siglo XIX, se logra la abolición de la esclavitud definitivamente hacia mediados del siglo XIX por presión popular, pero también vale la pena tomar en cuenta lo siguiente, y esto es importante discutirlo ya en el contexto más global, mientras Inglaterra venía apoyando las tesis abolicionistas, o sea, antiesclavistas, en los Estados Unidos esas tesis se contradecían porque habían sectores que todavía tenían muchísimos intereses en colocar el peso de la extracción económica en la población esclava, sobre todo hacia el sur, pero es importante tomar en consideración que los ingleses no es que eran abolicionistas, porque eran buena gentes. Y eso es algo también que es importante tomar en discusión en las relaciones entre liberalismo y esclavismo, e incluso en la forma como los Estados Unidos se plantea, sino que básicamente la razón por la cual los ingleses, sobre todo, se declaran abolicionistas es porque ellos están consolidando su proceso de industrialización, y lo que le interesa realmente es la sustitución de la mano esclava por la explotación maquinística. Entonces desarrollan toda esta parafernalia antiesclavista que tiene también una base económica. Esto produce en América una serie de reacciones. Ya estamos hablando entonces de la revolución haitiana, los procesos de independencia, una independencia que se logra y que luego es traicionada, ¿cierto? Y eso posterga entonces las nociones, la implementación de la libertad hacia mediados del siglo XIX, con unos problemas que quiero, estoy hablando desde los sectores populares, estoy hablando de cómo se discute esto desde abajo, no, ¿sí? En el caso, bueno, del Caribe sucedió un fenómeno muy complejo, muy rico y muy doloroso también, y es que la producción azucarera que estaba a manos de Haití fue sustituida por Cuba. Entonces, en Cuba, en el siglo XIX, cuando ya se estaban avanzando bastante las negociaciones sobre la libertad, e incluso habían ciertas conquistas, por lo menos como la libertad de vientres en los procesos de independencia, en el siglo XIX en Cuba, por un lado continuó la dependencia de España, o sea, España continuó dominando a Cuba, y en segundo lugar, Cuba implementó el esclavismo pasándose por encima de las prohibiciones implementadas por los ingleses, pasada por el anacronismo, porque realmente al capitalismo no le importaba mucho que fuera anacrónico, que fuera realmente en contradicción con Inglaterra, porque lo que realmente hizo Cuba fue que se convirtió entonces en la gran producción del azúcar, se convirtió en la gran industria azucarera, indispensable, repito nuevamente, para ese desarrollo industrial que se estaba dando en el norte, y también en la producción, digamos, basado en gran medida también en la mano de obra esclavista. En Cuba se dio la producción tabacalera, que son dos producciones fundamentales para el desarrollo capitalista, el azúcar y el tabaco. Piensen ustedes la importancia que tiene el cigarrillo dentro de todo el tema del estrés. Para la lógica del capitalismo, el cigarrillo es fundamental, porque es una forma de codificación del tiempo, de repartición del tiempo, es uno de los pocos contactos que los trabajadores tienen consigo mismo, el fumar, etcétera, etcétera. Entonces, son dos núcleos importantísimos de la economía moderna, el azúcar y el tabaco, y eso se hizo en el caso de Cuba fundamentalmente en la mano esclava. Y la cosa era tan terrible en Cuba, no volvamos todavía al resto de América, era tan terrible este reforzamiento de la esclavitud, que los debates que tenían los esclavistas era, a ver, yo le doy de comer al esclavo durante 3 meses, 6 meses, o 1 año, 2 años, y se muere, o realmente no le voy a dar absolutamente nada y le voy a convertir en un sujeto hiperproductivo que trabaja y trabaja y trabaja y en 15 días se me muere.
Entonces los cálculos económicos eran así. Pero resulta y sucede que además de eso, estaba ya un proceso de conformación cada vez mayor de negros libres, que conocían perfectamente lo que venía sucediendo en los movimientos independentistas, que presionan para que España entregue una serie de legislaciones que permita que se creen también clubes, ¿cierto?, de negros libres, y estos negros libres empiezan a conformar esta tradición que has hecho referencia tú ahora, de ese republicanismo popular, que en el caso de Cuba es absolutamente maravillosa, y eso forma parte, digamos, sustancial. Esto que estoy comentando es el sustrato de mi libro que va a salir publicado en Planeta en enero del próximo año, que se llama Republicanismo Negro, ¿no? Que es justamente cómo estos sectores empiezan a discutir las nociones de libertad, cómo empiezan a radicalizar las nociones de libertad del liberalismo, ¿sí? Y van hasta ya a finales del siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, empiezan a conformarse ejércitos con clara participación popular negra, que tenían, igual que en Haití, una doble lucha: la lucha contra la esclavitud y la lucha por la independencia nacional. Y eso logra conformar entonces uno de los ejércitos más importantes que hubo en la historia americana, que permitió efectivamente la derrota de España. Sin embargo, y terminemos un minutito con el caso de Cuba, que es importantísimo, y esto fue hecho por intelectuales negros, ¿sí? Estamos hablando de los hermanos Maceo, por ejemplo, ¿no? Quintín Bandera, es decir, hay una pléyade impresionante de intelectuales militares negros que reflexionan sobre el concepto de libertad, que colocan la noción de libertad nacional, la libertad individual como condición para esto y como parte efectivamente de esta noción positiva de liberalismo, si se quiere, ¿no? Y lo que sucede es que cuando digamos, salen los españoles, Cuba se convierte en una colonia de los Estados Unidos, porque a partir de lo que fue ese famoso atentado del Maine, que es más o menos, ¿no?, el autoatentado, porque realmente fue así, eso se convirtió en una justificación de los Estados Unidos para meterse dentro de la guerra. O sea, eso efectivamente significó un desbalance total y la pérdida de los españoles, cuando ya estaban perdiendo prácticamente. Lo que hicieron fue ratificar la pérdida de esa, y lo que hicieron entonces fue negociar la libertad nacional en un barco entre españoles y norteamericanos, y dejaron por fuera a los mambises, es decir, a los republicanos negros, incluso blancos cubanos que venían peleando por eso, y eso significó una entrada directa de una administración norteamericana junto a un grupo digamos, criollos cubanos que estaban de acuerdo con la racialización. Entonces hubo un retroceso muy fuerte después de la independencia de Cuba, porque entre las primeras 2 décadas se construyó un Estado oficialmente racista. Ya quiero un poco después volver a eso, porque además eso fue también respondido con mucha fuerza por los republicanos populares negros cubanos. En el caso del Ecuador es muy interesante, porque después de que se da la independencia y hacia mediados y se da la libertad ya oficial de los esclavizados. Sin embargo, hacia mediados del siglo XIX se dio un fenómeno muy complejo. Fue que el Estado entrega una gran parte del territorio de Esmeraldas a una compañía inglesa que se llama la Ecuador Land Company, como forma de pagar los empréstitos que Inglaterra había hecho para la independencia. Y Ecuador se declaró en necesidad urgente de dinero, porque había un conflicto con el Perú, y había una posibilidad de un conflicto con el Perú, y entonces los ingleses para prestarle, a cambio, lo que hacen es que le entregan una buena parte de Esmeraldas a los ingleses. Y los ingleses, ni cortos ni perezosos, además en un contexto donde el racismo existía con mucha virulencia, empiezan a implementar sistemas cuasi esclavistas, neoesclavistas, realmente formas de concertaje, ¿sí?
y empiezan este modelo a profundizar este modelo extractivista de la provincia, y los sectores populares negros empiezan muy tempranamente a organizarse en torno a eso, y la revolución liberal, los ejércitos liberales, alfaristas, encuentran el primer apoyo justamente en estos sectores que venían asociando también la necesidad de la lucha, de la búsqueda de la libertad, porque todo esto está directamente relacionado. Entonces asocian inmediatamente incluso la búsqueda de la libertad contra un nuevo concepto de soberanía, y por romper esa forma de interno colonialismo que ha caracterizado a la provincia esmeraldeña. Aquí hubo un asunto, para ir terminando con el tema de Esmeraldas, y un poco caer hacia el tema más contemporáneo, y es que una vez se da la Revolución Liberal, sabemos que unos años después es asesinado Eloy Alfaro, que representaba el ala más radical del liberalismo, aunque, bueno, en realidad, si uno se pone a pensar, no necesariamente era la más radical, porque incluso al final termina haciendo unas concesiones a los sectores más aristocratizantes, y de hecho Leonidas Plaza sube en gran medida apoyado por el propio Eloy Alfaro, y a Eloy Alfaro lo matan, y esto es identificado como un gran golpe para las aspiraciones del pueblo afroesmeraldeño, ¿sí? Esto entonces hace que se creen inmediatamente después de la muerte de Eloy Alfaro, se crea una resistencia impresionante con una guerra de guerrillas entre 1913 y 1916, conocida como la Guerra de Concha, que realmente no es, no hay, digamos, el caudillo fue Carlos Concha, que fue uno de los grandes líderes del liberalismo, pero yo estoy de acuerdo con que no es el nombre que hay que darle a esa gran insurrección, porque se sigue repitiendo la tesis de que los afroesmeraldeños participaron bajo la guía de este señor latifundista blanco, gran propietario de la zona de Esmeraldas, sino que ellos tenían unas agendas de libertad absolutamente claras. Y eso lo he podido ir detectando efectivamente en los archivos, en los periódicos, en una serie de fuentes que están fragmentadas, pero están, ¿sí? Y también lo he podido detectar en el caso de la novela, y sobre todo en un gran pensador esmeraldeño que se llama Adalberto Ortiz, una novela magistral, dos grandes novelas, una que se llama Huyum y otra que se llama El espejo y la ventana, donde muestra efectivamente ese protagonismo de los sectores populares, ¿no? A través de un sobrino ficticio del gran comandante negro Ramón Lastra, ¿sí? Entonces, el tema fue que eso entonces condujo a que se organizara durante 3 años una guerra de guerrillas que al fin y al cabo fue derrotada por el ejército placista. Bueno, no, fue derrotada después de que cae Plaza, de hecho, pero lo interesante es ver cuál es el tipo de demandas que estaban estos sectores haciendo, y justamente son que haya libertad positiva, que se creen las condiciones efectivamente para que la igualdad funcione, ¿cierto? Un asunto al que renunció efectivamente la versión más aristocrática del liberalismo, ¿cierto? Que estaba en pugna efectivamente con los sectores más democrático-populares, pero que terminaron ganando a partir del fascismo. Eso, sin embargo, no quita para nada que los sectores populares permanentemente continuaron en organización, muchos de ellos vinculados efectivamente a estos legados que se fueron constituyendo, digamos, desde el 18, ¿no es cierto?, que se fueron reactivando durante todo el siglo XIX y que se reactivan efectivamente durante el siglo XX, ¿no? Entonces, eso me parece interesante de contemplar, tratar de ver cómo estos sectores entonces discuten estas nociones de libertad, cómo se apropian de estas nociones de libertad, y cómo entonces intentan hacer de eso un tema radical, o sea, una propuesta de tipo radical. Ahora, creo bueno, ese es un poco el panorama desde el cual me quisiera como evaluar, o sea, un poco metodológicamente, la necesidad de empezar a rescatar la voz de los sectores populares, y no pensar simplemente que son sectores manipulados por el caudillismo, ¿cierto? Sino que, por el contrario, las agendas populares están constituidas por unos reclamos específicos de libertad. Eso sucede ahora también. Y más que, o sea, sí hay, o sea, es innegable que haya manipulación, ¿no?
pero también que existen estas voces íntegras desde la base popular, con un concepto de libertad más puro, menos hipócrita, Sí, más menos objetivo, ¿no? selectivo, menos elitista. Porque si nos ponemos, y acá nos damos un salto al neoliberalismo, ¿no? En cómo se dio en las Américas, justamente con esta, o sea, porque muchas veces incluso apropian algunos conceptos que pueden ser expresados, o sea, que parecen iguales, porque pueden tener unos ciertas formulaciones que son coincidentes con lo que propone la base popular, eh, que es este valor de la libertad, eh, pero que realmente este discurso es utilizado para privilegiar una clase, un sector determinado. Y en el caso del neoliberalismo es supremamente claro. Eh, Porque la base fundamental es decir, bueno, los derechos, o sea, no intervención. Entonces, el Estado no tiene ideología, solamente se hace para atrás y deje que la realidad natural, entre comillas, opere y otorgue los beneficios y perjuicios de tal manera que correspondan a los méritos, ¿no? Esa es como la idea que nos dan de la hegemonía del mercado, como si eso en sí no tuviera una ideología, cuando hay grandes desigualdades entre los actores que están operando en este ámbito. Y, y nos dicen, vamos a respetar los derechos de propiedad. En su momento era la propiedad de los esclavistas. Ahora vamos a hablar, bueno, ok, no, vamos a dejarnos un poco de ese tipo de propiedades, propiedad de capital, y, y de la libertad individual, y vamos a dejar que este concepto mercantilizado de la libertad sea el que opere. Y eso es lo que realmente ejemplifica y materializa la libertad, aunque en la superficie se comparte este encabezado de que valoramos la libertad, pero la operativización y el concepto detrás de esa formulación que tienen es realmente radicalmente distinta. Y la promesa es que esto va a generalizar la libertad, que el mercado va a llevar a un mayor desarrollo, un desarrollo además incluyente, y, y el Estado simplemente se debe dedicar a garantizar los derechos de propiedad y a garantizar el derecho a la seguridad. Y que las personas puedan ser libres de pensamiento y de actuación en el mercado, ¿no? Esa es como la idea. Entonces vamos a generar regímenes y órdenes sociales basados en el consentimiento, en el consenso. Y es muy interesante que, o sea, esa siendo la idea de las élites, cuando se ve la historia, se ve una historia que hace muchos contrastes con esta idea. O sea, con estos valores de libertad, de consentimiento, de mercado, es que inicia el neoliberalismo con una dictadura militar en 1973 con Augusto Pinochet, que llega al poder no bajo el consentimiento mínimo de los votos, sino bajo un golpe violento, ¿no? Que resulta en la muerte de muchas personas en nombre de la seguridad también, como base de la libertad, y con una ideología de mercado, pero realmente lo que hace es mantener la propiedad estatal del cobre,
pero se canalizan esos recursos a una élite y particularmente la élite militar. Y en ese caso, pues tenemos ¿no? casi 20 años de dictadura militar. Se promete seguridad, pero y libertad de pensamiento y crecimiento económico, el desarrollo, pero en efecto lo que tienes es mínimo consentimiento, tienes una socavación de la libertad a nivel de seguridad, de que cualquiera que piense distinto, esté en desacuerdo con esta dictadura, es asesinado. Y de hecho le toma 14 años al régimen de la dictadura pinochetista en volver a niveles del PIB por persona que tenía Allende, gobierno socialista democráticamente electo, contra cual Augusto Pinochet hace su golpe. Entonces, ese es como, ese da, bajo este encabezado de libertad se comete exactamente lo opuesto a su promesa. Y en el Ecuador es muy interesante también ver esa historia, porque empieza el neoliberalismo justamente en los 80, que caracteriza, ¿no? el auge central del neoliberalismo, además con la subida de Reagan al poder en los Estados Unidos. Y acá inicia con básicamente el truncamiento muy posible, el asesinato de Jaime Roldós, el presidente que sí fue electo bajo consenso, bajo consentimiento del pueblo, democráticamente, y sube al poder un Osvaldo Hurtado, que es además un personaje que todavía está en nuestro escenario político, que todavía le dan entrevistas y escribe libros y es como un referente del estadista liberal democrático. Y llega al poder con este inicio envenenado de raíz, que es muy posible asesinato de quien realmente fue elegido, con unos ideales de promover un gobierno basado en la igualdad de los derechos, en la democracia y en el desarrollo independiente, y que volca esa política y se da un giro a hacer exactamente lo opuesto. Y empieza el proceso de sucretización con la ideología de mercado, que supuestamente el mercado va a ser la distribución de quién merece ser beneficiado y quién merece ser castigado. Y en vez hay una intervención del Estado para llevar los recursos generales del pueblo, propiedad del pueblo en términos que les gusta usar a los neoliberales, y, y los transfiere, usurpa esta propiedad para darle a los capitalistas, a grandes empresas ecuatorianas, con la excusa además de que, bueno, tuvimos que hacer una excepción, además una política que es continuada por León Febres Cordero hasta 1988, de transferir este 10% del PIB a la élite, con la excusa de que, bueno, tuvimos que hacer esta excepción porque vamos a salvar el aparato productivo del Ecuador. Cuando, bueno, no iba a operar el mercado es justo y era la forma de conseguir el desarrollo, completamente selectiva la aplicación de este principio de libertad y de no intervención, y termina salvando en su aparato productivo, incluida clubes de lujo como la Ballenita, como el Club La Herradura, como el Quito Tennis Club. O sea, impresionantemente que se logre incluir dentro de esta cápsula, pero en la burbuja y en la mente elitista
frecuentemente estos ideólogos del nuevo liberalismo, que eso es en beneficio de todos, ¿no? Que esa es la libertad. La libertad es realmente la libertad de la élite. Y esto recurre además eh, con la Constitución del 98, cuando de nuevo no tenemos una asamblea democráticamente electa conformada por partidos con no más de un 14% de aprobación social, redactan una nueva constitución, dado que el Bucaramato había generado esta gran inestabilidad nacional, este gran repudio. Las élites se juntan, cuando se decía que se vayan todos, redactan un parche que llaman una nueva constitución, además con una bomba dentro de ella. La bomba de que en caso de que una institución financiera, un banco, falle, el Estado va a entrar a salvarlo, al mismo tiempo que se venía desde el 94 con la Ley General de Instituciones Financieras y la Ley de Inversiones a desregularizar, liberalizar todo el sector financiero para que hagan lo que quieran desde los bancos, y efectivamente tomar tantos riesgos que puedan colapsar, y cuando colapsen, pues las ganancias habrán sido de los dueños de los bancos, y las pérdidas serán de la ciudadanía y los cubrirá el Estado. Y es ese concepto supremamente selectivo e hipócrita el que frecuentemente se elabora desde las élites liberales y el neoliberalismo en las Américas. Pero dentro de ello, y el propulsor de que estas élites tengan que irse transformando, ¿no? de sacar a Jaime Roll, de volver a la democracia en el 78 y 79, elegir a Jaime Roldós, de que tengan que redactar una nueva constitución en el 98. Detrás de esto está el descontento popular que tiene un concepto de libertad más generalizado, y que está empujando porque eso se dé, y la élite básicamente va adaptándose a esos distintos momentos para tratar de encapsularlo, segmentarlo y poder mantener los privilegios de élite, que incluso en este caso, pues claro, de nuevo transfirieron después de la sucretización en la dolarización, otro 20% del PIB lo transfirieron hacia arriba, en una nueva movida desde el Estado, de captura del Estado a favor de estas élites con ideología liberal. Al mismo tiempo que decían vamos a garantizar la libertad y la seguridad, y los índices de homicidio se disparaban. Y ahí es muy interesante, José, lo que podamos decir sobre el movimiento indígena, ¿no? Que yo creo que ahí tomó un protagonismo desde desde el republicanismo popular, ¿no? De una nueva constitución del Estado, aunque hay varias voces dentro del mismo movimiento indígena. Sí, Ricardo, a mí, a ver, yo tengo una convicción en torno al neoliberalismo que tal vez, pero digamos, la tengo fundamentada en las investigaciones, ¿no? Que tal vez sea radical, pero a mí me parece que el neoliberalismo cada vez demuestra más que está abandonando los propios principios de la lógica burguesa y los propios principios del capitalismo, y está apuntándose a la construcción de una nueva era, que es una era fundamentada en una profunda radicalización de las relaciones asimétricas del sur global con el norte global, y la construcción sistemática del sur global como un sector reprimarizado. Estamos además coincidente en un momento en el cual hay, por un lado,
una conciencia sobre la cantidad de gente. Estamos en un momento de debate demográfico, 7.500 millones, digamos, para los 8.000 millones de personas en el globo, ¿no? Y hay una clara conciencia de agotamiento de los recursos derivado directamente de una irracional explotación y una irracional concentración en el norte global, ¿no es cierto? Y una clara alianza entre lo que serían las élites de los países del sur global con las élites del norte global, porque tampoco es que es con el norte global en general, sino con las élites del norte global y digamos, toda la disputa que hay contra el Estado Nacional y contra la soberanía del Estado Nacional está directamente vinculado con una nueva forma de dominación política, que es la dominación política que imponen las transnacionales, ¿no es cierto? Y las corporaciones transnacionales, que tienen en muchos casos muchísimo más dinero que muchísimos países unidos. Entonces hay un cambio, hay a mí, digamos, me parece que al conectar la reflexión anterior con la reflexión sobre el neoliberalismo, creo que es importante ciertos puntos de partida. Creo que es importante ver que el esclavismo no es un fenómeno del pasado, sino que es un fenómeno contemporáneo. La forma como continúa el racismo al interior de los distintos países nuestros del sur global que han evitado la conquista de la igualdad, de las premisas básicas de la igualdad, uno las encuentra con expresiones muy dramáticas en el contexto contemporáneo. El año pasado hubo el mayor número de desplazamientos nunca registrado en la historia. Hubo un desplazamiento de 80 millones de personas el año pasado, y eso es fundamentalmente gente proveniente del sur global, tratando de escapar del proceso de deterioro de los países en los cuales están viviendo, y muchos de esos sectores también provienen de África. Y esto no es un tema gratuito. Y nos encontramos entonces con que este desplazamiento viene acompañado además de la creación de unos espacios de bloqueo de esa movilización que recuerdan efectivamente a los momentos más explícitos del racismo biológico del siglo XIX, donde hay seguimiento, donde la gente se le está encarcelando, donde a la gente se le está haciendo seguimientos, monitoreos biotecnológicos a través del iris, a través del calor de los cuerpos, se van detectando los movimientos poblacionales como segundo paso para después de la destrucción de los países del sur global. Y a la gente se le están colocando, saben ustedes, grandes vallas para que no crucen y no puedan llegar al norte global. Y hoy nos encontramos con uno de los espectáculos necropolíticos más brutales que creo que tiene el registro, por lo menos de Europa, que es el Mediterráneo, como una gran fosa común en la cual mueren miles de personas de manera permanente y no hay ni siquiera una reacción internacional sobre esto. Entonces, a mí me parece que yo quisiera, digamos, como terminar estos minutos haciendo una conexión entonces entre este problema del racismo con la reactivación en el contexto del neoliberalismo, partiendo del siguiente criterio para razonar por ahí cómo es la actualización del esclavismo. El racismo se supone que fue un tema superado cuando se decretó que no existían las razas. Y eso fue más o menos como una especie de consigna relativista que asumieron los distintos países, y en el caso específico de nuestros países dijeron, ya como no hay razas, no hay racismo. Cuando mentira, en realidad lo que sucedió fue que no pronunciar el tema de la raza lo que hizo fue silenciar la práctica del racismo. Evitó mencionar la práctica del racismo. Y sobre todo tomando en consideración lo siguiente, que el modelo neoextractivo y de la reprimarización es un modelo que está enfocado fundamentalmente en territorios en los cuales viven sectores que han sido marginados tradicionalmente desde el periodo colonial, concretamente sectores indígenas y sectores negros. Esto te lo digo, así te lo puedo constatar para el caso de Colombia, lo puedo constatar también, ya se está acentuando también para el caso del Ecuador, donde las transnacionales se ubican en las zonas y despojan las zonas donde menos ciudadanización hay. ¿Por qué? Porque son zonas en las que el racismo tradicional ha desligado a la gente de la condición de ciudadanía y el relativismo cultural los construyó como otros culturales. Ya no como ser otros raciales, sino como otros culturales.
qué es lo que pasa con los pueblos y nacionalidades indígenas y qué pasa con los pueblos afrodescendientes, y en el caso colombiano es lo que, o sea, que es el caso, digamos, que escribí ahora un artículo para Urbio sobre, se llama Privatización de la Guerra, Lumpencapitalismo y Desposesión Racializada, en el cual establezco claramente la conexión entre lo que es los intereses transnacionales por encima de los estados nacionales, ¿sí? Y cómo efectivamente esto se inscribe en una acción específica hacia zonas que han sido tradicionalmente abandonadas por el Estado Nacional, no abandonadas, en la cual hay un tipo de presencia del Estado que es una presencia negativa, ¿sí? Es decir, es una presencia que no genera los elementos para que la gente tenga derechos, sino que por el contrario sirve simplemente como bastión de la defensa de los intereses de las transnacionales y va en contra de los propios ciudadanos, que es, digamos, como el culmen del proyecto neoliberal. En el caso de Colombia, me pareció bien que hayas dado esta presentación global para el caso del Ecuador, porque yo creo que el caso colombiano es un caso que hay que reflexionar con mucho cuidado, porque es un caso absolutamente paradigmático de lo que es el neoliberalismo, incluso de manera más radical de lo que ha sucedido en el caso de Chile, porque en el caso de Chile hubo un golpe de Estado espantoso, hubo un número de muertes que es mínimo en comparación con lo que ha significado la imposición del neoliberalismo en Colombia, y en Colombia lo que nos encontramos es con una necropolítica, como una acción constante por parte del Estado que ha quitado la ciudadanía completamente a vastos estamentos poblacionales, y muchos de ellos son sectores racializados ubicados en zonas tradicionalmente marginales del Estado Nacional. En el caso de Colombia, el neoliberalismo efectivamente empieza, o sea, en Colombia es un país oficialmente neoliberal. La Constitución del año 91, que es una constitución que muchos consideran que es una constitución de avanzada, ¿sí? Que fue una constitución que se dio como resultado de las peleas generadas por los sectores armados y por la izquierda no armada, terminó siendo una constitución que tuvo un componente fuertemente liberal y de donde se marginó al sector un poco más radical de la izquierda, que fue el Partido Comunista, y a las FARC. Las FARC no participaron de la elaboración de la Constitución del 91. Y la Constitución del 91 tiene como dos características que es interesante reflexionar en el contexto del neoliberalismo. Por una parte, se entrega una especie de descentralización de la gestión de los recursos a los municipios. Y simultáneamente esa descentralización viene acompañada de un debilitamiento de los mecanismos que garanticen el manejo adecuado de esos recursos. Entonces, los recursos locales se convirtieron en botines de guerra. Y eso permitió que incluso que en Colombia se generara un ejército privado, o sea, el primer gran ejército privado oficialmente, que fueron las Autodefensas Unidas de Colombia, que eran una serie de grupos, ¿cierto?, que estaban divididos a nivel nacional y que buscaban básicamente el control de los botines locales, que permitía la descentralización neoliberal de la Constitución del 91. También fue generando además unas condiciones que permitieron posteriormente el aparecimiento de la máxima expresión del neoliberalismo para mí a nivel continental, que fue Álvaro Uribe, quien además cuya gestión está además directamente vinculada no solamente con la privatización de los ejércitos estos que son tradicionales de la historia de Colombia, sino que está directamente vinculado con la entrada directa de los Estados Unidos al conflicto colombiano, y no solamente al conflicto colombiano, sino la entrada directa de las transnacionales directamente hacia la expoliación en las zonas donde están ubicados los pueblos y nacionalidades. Álvaro Uribe, la gestión de Álvaro Uribe se dio justamente cuando se oficializa en el caso colombiano lo que se llama el Plan Colombia. El Plan Colombia fue un plan diseñado inicialmente por Pastrana en el contexto de una de las negociaciones fallidas con las FARC, que se supone que lo que buscaba era como resarcir un poco las inequidades y tratar un poco como de conseguir una cierta oficialidad de la presencia del Estado Nacional en Colombia. Esto no fue así. Eso pasó por las manos de Bill Clinton, y oficialmente lo que se constituyó fue un plan encaminado al afianzamiento de la guerra. O sea, pasa de un plan de ser concebido con un cierto componente social a un plan concebido directamente hacia el tema de la guerra. Esto significó que inmediatamente, los Estados Unidos hicieron una inversión durante 15 años que es alrededor de $9.000 millones. Y todo el mundo dice fascinado, los
los norteamericanos cómo invierten en América Latina para garantizar la seguridad. Lo que no se toma en cuenta es que mientras Colombia, o sea, Estados Unidos invirtió 9.000 millones de dólares, Colombia invirtió 130.000 millones de dólares en el contexto del Plan Colombia, lo cual da más o menos un aproximado, una suma de unos 140.000 millones de dólares. Esos 140.000 millones de dólares estuvieron a manos de los contribuyentes colombianos y estuvieron fundamentalmente a manos del despojo que se causa por la poca industrialización que había logrado ese país, y lo que hace Álvaro Uribe es que rifa todas las empresas públicas habidas y por haber, esa plata la coge y con esa plata capitaliza y esa plata se la deposita ¿a dónde fue la plata básicamente? La plata fue básicamente a corporaciones privadas de armas, que estaban ubicadas fundamentalmente en los Estados Unidos. Entonces, vamos viendo, ¿no es cierto? Hay una inversión de 9.000 millones de dólares que aparece como que es lo que todos los diarios permanentemente reflejan. Hay una inversión, un despojo de 130.000 millones de dólares oficialmente de parte de Colombia, fundamentado en los contribuyentes, en los pagadores de impuestos, y empieza además a profundizarse el despojo hecho en una de las formas necropolíticas más aberrantes que uno puede imaginarse en contexto político alguno, y es que básicamente este aparato militar, privado, paramilitar, ¿sí? Entra a las zonas donde viven principalmente campesinos, pueblos y nacionalidades. Voy a contar, es un caso aberrante, que es lo que sucede, por ejemplo, en la construcción del puerto de Buenaventura, en el Pacífico colombiano, hecho bajo toda una retórica además de modernización, de la entrada a la globalización, del Pacífico, Colombia, el modelo de desarrollo para el futuro, ¿sí? Resulta que era una zona donde vivían pueblos afrodescendientes. Entra uno de los grupos privados del paramilitarismo, ejecutan las acciones más espantosas que se pueda concebir la mente humana, es lo que se llaman las casas de pique. Entraban, torturaban a la gente, hacían que el resto de la población escuchara para crear una sensación de terror tan grande que terminó la gente abandonando la zona en la que se construiría el puerto. Los paramilitares se toman eso y se lo venden a las transnacionales. Ese es el modelo, digamos, necropolítico que se implementa en el contexto del sur global, un contexto de un sur global donde las nociones de igualdad están cada día más lejanas, donde las separaciones entre los ciudadanos son cada día más grandes, porque en Colombia resulta que hay ciudadanos de primera que están ubicados en lo que se llama ya creo que los estratos 5, una cosa así, son los que están por ahí o en 1, no me acuerdo, y los ciudadanos de última que están ubicados en estas zonas periféricas, ¿no es cierto?, en las cuales son víctimas efectivamente de esta forma de despojo que caracteriza el capitalismo lumpen neoliberal. Ahora bien, el dinero, la otra parte del dinero ese no va ni siquiera al aparato armamentista norteamericano, del Estado norteamericano, sino que va fundamentalmente hacia corporaciones privadas que son las grandes inversoras de esa maquinaria armamentista. Yo he hecho un seguimiento que es el seguimiento de Monsanto. Monsanto es la empresa que desde los años 80 viene trabajando con lo que se llama el agente, una variación del agente naranja, que fue esto que se utilizó en el contexto de la guerra del Vietnam, y fue trabajado químicamente para convertirse en un expoliador, ¿cierto? En un plaguicida y ¿sí? ¿Y qué fue lo que se utilizó? Es el instrumento que se ha venido utilizando químico en la guerra contra la coca. Perdón. Para destruir las plantaciones de coca, ¿no? Monsanto ha manejado tantísimo dinero y realmente lo que se ha producido, disculpe, lo que se ha producido en realidad es que durante la intervención del Plan Colombia, las plantaciones de coca, las hectáreas de coca cultivada se duplicaron. Sucede lo mismo que sucede en Afganistán. Entonces eso le lleva a uno a pensar, bueno, si están interviniendo aquí supuestamente para acabar la coca y la coca se duplica, algo está pasando aquí. Y es que en el contexto del sistema financiero internacional neoliberal, es conveniente que se mantenga la ilegalidad de la coca, ¿cierto? Porque eso aumenta los precios
y normalmente el capital que produce la producción de coca se deposita en paraísos fiscales que están ubicados en el contexto del sistema financiero internacional. Los, los jefes de la mafia duran poco, tienen un promedio de vida de unos 30 años, no tienen mucho. O caen presos o los matan. Esa plata en últimas termina en el sistema financiero, que a través de un montón de mecanismos termina en el norte global y no en el sur global, que es otra forma de disposición. Entonces es un negocio redondo, si se quiere, ¿no? Y todo está justamente fundamentado en la inexistencia del concepto de igualdad, en la negación del concepto de igualdad, que tiene un carácter tanto étnico, racial, de ciudadanía y también regional. Entonces, digamos, para ir concluyendo, cuando uno mira la noción de neoliberalismo, uno se da cuenta que la acción del Estado es una acción que mezcla la positividad a favor de las transnacionales, ¿sí? O sea, la función de la policía, la función de los ejércitos, la función del aparato judicial, la función de sí, todo termina. Frecuentemente son las fuerzas de violencia del Estado. Sí, Y exactamente. las De acuerdo. compañías aledañas a ellos que le dan insumos, le dan apoyo, comparten funciones y frecuentemente ligadas en el orden mundial a las transnacionales centradas en Estados Unidos, ¿no? Que responden en su política exterior altamente a los intereses del complejo militar industrial, como lo llamó Eisenhower. Ujú. Y es de eso lo que es muy interesante incluso ver, ¿no? En Colombia el chiste es que los conservadores y los liberales tienen la única diferencia de que los unos van a misa en la mañana y los otros van a misa en la tarde, ¿no? A la final es, o sea, en Colombia hace poco sentido hablar de los dos. En Estados Unidos hay como algo muy similar entre los neoliberales y los neoconservadores. Muchas veces los neoliberales terminan siendo más efectivos en ser el mal, porque aunque comparten esta visión imperial de ejercer el poder y alimentar el complejo militar industrial de las grandes empresas armamentistas y de seguridad o inseguridad basadas en Estados Unidos, las grandes productoras de armas, que produce, ¿no? Estados Unidos produce más armas que el resto de países del mundo juntos. Eh, y, y son gobiernos interesantemente liberales los que dan inicio a muchas de estas intervenciones contra las libertades a nivel mundial, incluyendo, como tú bien mencionaste, la guerra de Vietnam. O sea, está basada, así como no, el autoatentado del barco del Maine, está el autoatentado del Golfo de Tonkin, y de ahí es Kennedy con Lyndon Baines Johnson después, los que realmente empujan una fuerza militar fuerte, una intervención realmente ya, ¿no? Que duró décadas en el caso vietnamita. Y que en Colombia es Bill Clinton, un demócrata liberal, que también hace esta necropolítica contra la libertad y contra la vida y seguridad de las personas en Colombia, pero a favor de los intereses comerciales del capital armamentista centralmente basado en Washington, pero también ligado a las fuerzas de inseguridad oficial del Estado colombiano. Como, Ricardo, yo hago trabajo comparativo y yo creo que un asunto que me parece bien interesante del Ecuador en comparación con Colombia es que de una u otra forma los legados de la revolución liberal han sido uno de los factores que ha contribuido enormemente a que en el Ecuador haya un cierto tipo de pacto, ¿sí? Porque se acabaron formas de fundamentalismo de tipo religioso, que en el caso de la cultura política colombiana, en cambio, persisten. Esa, y creo que hubo un segundo elemento que es muy interesante. Bueno, estos legados liberales además vienen
plasmándose en una serie de, por ejemplo, la Juliana, ¿no? La incorporación de la izquierda dentro de la gestión del Estado en el Ecuador, que el Partido Comunista, el Partido Socialista, con toda su historia compleja, ¿no? Ha cumplido un papel importante dentro de la gestión de Estado. O, por ejemplo, pensemos que en el caso de los años 70, cuando en los países se estaba imponiendo de la forma más brutal el neoliberalismo, aquí hubo efectivamente una dictadura que tenía unos ciertos componentes nacionalistas y también reformistas que implementaron, por ejemplo, temas como la reforma agraria, que permitió que realmente las relaciones entre Estado y sociedad no tuvieran esos distanciamientos tan brutales que uno encuentra en el caso de Colombia, ¿no? Con ciertas regiones. Y por otro lado, también hubo un asunto trágico en la historia ecuatoriana, que fue ese proceso de desmembramiento territorial que hizo que a partir de los años 50, cuando estaba esa amenaza constante de guerra con el Perú, el Estado decidiera efectivamente tener una presencia activa en las zonas de frontera. Y uno se encuentra, por ejemplo, que desde muy tempranamente, digamos, desde ese momento, todas las compañías telefónicas, compañías de servicio, el ejército, la policía empiezan realmente a tener una presencia en estas zonas, que es un poco a diferencia de lo que sería este modelo liberal y neoliberal colombiano, en el cual hay un abandono, una compleja relación entre Bogotá con el resto de las regiones, un abandono y una incorporación incluso utilitarista también. Entonces, creo que hay unas variaciones interesantes que también nos permiten mucho entender, por ejemplo, la importancia que tiene en el caso del Ecuador, a propósito de la pregunta que formulabas, sobre el tema indígena, el movimiento indígena. El movimiento indígena tiene la gran presencia que tiene en el Ecuador en gran medida como resultado de las tradiciones democrático-populares que vienen heredadas del liberalismo y de la perspectiva popular del liberalismo, ¿no? Hay que hacer ese tipo de conexiones. Uno mira en la historia de la educación intercultural bilingüe, por ejemplo, figuras que están directamente vinculadas a partidos de izquierda y que vienen efectivamente de procesos de secularización que alinean, por ejemplo, con políticas de bienestar social impulsados por el Estado en compensación y un cierto control del manejo del poder por parte de las haciendas. Esas son escuelas en las que se crean políticamente sectores que tienen presencia hoy por hoy, ¿no? Entonces creo que ese también es un punto, aunque y lo que me preocupa en el Ecuador, efectivamente en los últimos años, es, la existencia de un neoliberalismo cada vez más descarado, ¿no? Que incorpora unos sistemas también necropolíticos. Lo que está sucediendo en este momento en el Ecuador con el tema de las cárceles es brutal, lo que está sucediendo en frontera es brutal, lo que ha sucedido con el escándalo de Guacho en adelante, en el caso, por ejemplo, de Esmeraldas, es atemorizante, justamente porque no valdría la pena que Ecuador se colombianice. Y por otro lado es interesante en Colombia el movimiento social cada vez más fuerte y más fuerte, ¿no? O sea, esto me parece que también es digno de mencionar, ¿no? Que son formas de detener un poco el neoliberalismo. Sí. Pero yo pienso que los legados populares y democráticos radicales en el Ecuador surgirán para Y continuar. es de ahí que tenemos que alimentarnos, ¿no? Y este curso justamente se enfoca en conocer las distintas perspectivas de análisis que podemos tener sobre la historia del pensamiento, del desarrollo y de la historia concreta del gobierno, del orden, del Estado en los sistemas democráticos o antidemocráticos en las Américas y rescatar mucho y entrar en diálogo con ese republicanismo popular que busca la libertad y la emancipación para todos, que se aparta de este concepto de no intervención selectivo e hipócrita de la hegemonía liberal que hemos visto en tantos sitios. Así que, José, yo te agradezco un montón por tu tiempo, por todas tus ideas, todo tu conocimiento que me da tanto agrado y tanto gusto tener esta conversación contigo y que la podamos compartir con los integrantes de
este curso sobre democracia y sistemas de gobierno en las Américas y espero que nuestra conversación continúe para poder seguir alimentando y ser parte de las herramientas que se puedan utilizar en nuestra región y con las partes interesadas como herramientas de emancipación. Mil gracias, Ricardo, a ti y un fuerte abrazo a todos y a todas. Un abrazo, hasta Bye. pronto.